Bienvenidos al video de preparación de sondas genéticas, chip de ADN. Para empezar, debemos aclarar algunos términos de los que hablaremos a continuación. La temática de este trabajo engloba en cuanto a las técnicas y herramientas que utilizamos en los laboratorios de biología molecular. Por ejemplo, aquí encontramos al CRISP, hibridación, secuenciación, ELISA y microarreglos. Nos permite establecer el diagnóstico y tratamiento de forma mucho más precoz y fiable. Al mismo tiempo, permiten la monitorización de la enfermedad, establecer su pronóstico y aumentar la supervivencia. Entre las técnicas de biología molecular existen muchas variantes para amplificar, secuenciar y detectar a los ácidos nucleicos, ADN o ARN en función de la sospecha clínica. Fundamento de la técnica. En este caso, hablaremos de la preparación de sondas genéticas chip de ADN. Entendemos por sonda al segmento de cadena simple de ADN o ARN que van a encontrarse marcados por moléculas receptoras. Estas bien pueden ser enzimas o radioisótopos que permiten su fácil detección. La longitud de la sonda varía de entre 15 a 30 bases u oligonucleótidos. El diseño de la sonda, es decir, su secuencia nucleotídica, es la que nos permitirá reconocer de entre los miles de fragmentos que componen el genoma humano, tan solo identificar al gen o al fragmento de gen que necesitamos para nuestra investigación. Metodología de la técnica. En biología molecular, una sonda genética es una secuencia monocatenaria de nucleótidos de ADN, capaz de unirse a una secuencia diana previamente seleccionada, formando así la estructura bicatenaria. Su unión específica a la cadena de ADN se asegura por la regla de complementariedad de bases. Es así que la adenina se une con la timina y la citosina con la guanina. Es por ello que una de sus aplicaciones es para localizar genes específicos. ¿Cómo se elabora la sonda de ADN? Las sondas pueden ser elaboradas mediante distintas metodologías, ya sea mediante reacciones biológicas moleculares o por síntesis química, agregando nucleótido por nucleótido. A este último se le conoce como fotolitografía. Para la posterior visualización de las ondas es necesario que sean preparadas con métodos de marcaje. Estas pueden ser directas o indirectas. En los métodos directos se añaden bases químicamente modificadas, que llevan incorporadas moléculas que pueden ser detectadas mediante fluorescencia, fluorometría o radioactividad. Un ejemplo de esto es la cianina 3 y la cianina 5, que nos van a dar una coloración verde y roja respectivamente. En cambio, en los métodos de marcaje indirectos, se añade una molécula que no puede ser reconocida por sí sola y necesita de una segunda para su visualización. Tal es el caso del marcador biotina, que necesita del revelador avidina o también llamado streptavidina. Enfocándose en los microarreglos, las sondas son útiles para evaluar la expresión génica de distintos tipos celulares, como por ejemplo una célula sana y una célula cancerígena o una célula con cierto tipo de tratamiento. Procedimiento de la técnica. Para la formación de la sonda se utilizará fotolitografía. Los materiales a utilizar son las obleas de silicio, máscaras fotolitográficas, luz ultravioleta y las reacciones que se llevarán a cabo junto con el glucosidanol, resina fotorresistil positiva y también con los nucleótidos. Formación de la sonda. Fotolitografía. La fotolitografía es una serie de procedimientos de la microfracción que se lo lleva a cabo en obleas de silicio en un cristal 100, en la que la finalidad es poder colocar en la superficie silicio oxidado, glucosidanol hacia afuera. A la capa se le coloca una resina, la fotorresist positiva, que ésta se erosionará cuando tenga contacto con la luz ultravioleta. Ahora, con el uso de máscaras fotolitográficas, cuya estructura presenta orificios que dejan expuestos algunas fracciones de microarreglo, y en presencia de la luz ultravioleta se va a erosionar la capa de resina de las fracciones que estén al descubierto. Luego se retira la máscara fotolitográfica
y posteriormente se dispone un nucleótido unido a la resina fosforesistente. Aquí, las fracciones que tengan capa de resina no interaccionan, pero los segmentos erosionados pueden incorporarse al nucleótido exitosamente. Este proceso se repite con una máscara fotolitográfica distinta, dejando al descubierto otras fracciones de la capa de resina. En presencia de los rayos UV, las fracciones descubiertas tendrán las capas de resina erosionadas. Se retira la máscara fotolitográfica y luego se incorpora otro tipo de nucleótido, que este se adhiere a fracciones de la capa que tiene la resina erosionada. Por última vez se coloca nuevamente una máscara fotolitográfica, se deja actuar a la luz ultravioleta, se erosiona la capa de resina del fragmento libre y posteriormente se dispone otro tipo de nucleótido, el que se unirá al fragmento de la capa de resina erosionada. ¿Cómo se puede observar? Es importante mencionar que este proceso se repite 4 veces hasta que los nucleótidos se hayan añadido a la primera capa. Una vez finalizado este proceso, se puede observar el primer ciclo fotolitográfico. Con el uso de diferentes máscaras fotolitográficas, es capaz de sintetizar sondas desde un primer ciclo hasta 12 ciclos. Es así que la combinación de sondas que se puede obtener en el microarreglo es infinita. En cuanto a la preparación de la sonda, se la llevará a cabo gracias al marcaje y a la fluorescencia, para lo cual se utilizarán fluorocromos. Preparación de la sonda. La cianina 3 marca a la sonda con fluorescencia de color verde. La cianina 5 marca a la sonda con fluorescencia de color rojo. Entre la cianina 5 y la cianina 3 marcan a la sonda con fluorescencia de color amarillo. Aplicaciones de la técnica en medicina. Los chips, o también conocidos como microarrays de ADN, son una serie de sondas de ADN que van a estar unidas a un soporte sólido en una disposición regular y predefinida. El chip de ADN consiste en un pequeño disco de vidrio encajado en un plástico parecido a un chip de computadora. En cada punto encontraremos una cantidad muy pequeña de ADN específico, misma que vamos a hibridar con una secuencia de un gen en concreto. El ácido nucleico diana que será detectado puede ser de ADN o de ARN. Se trata de una manera nueva de estudiar un gran número de genes en forma simultánea y se espera una aplicación universal en la ciencia y en la vida diaria en un futuro próximo. Previamente a la hibridación debe ser marcado con una sustancia fluorescente o radiactiva. Se usa un colorante fluorescente verde y un colorante fluorescente rojo, que se combinan ambas en proporciones idénticas y se insertan en los chips a modo de permitir su hibridación o pegado. Este material fluorescente que se une químicamente a la zona es utilizado para buscar un ARN mensajero determinado que se va a expresar en una célula o en un tejido. Cuando hay una mayor coloración roja es porque el gen se sobreexpresó. Cuando hay una coloración amarilla es que no hay ninguna diferencia considerable en la expresión génica. Y cuando hay una mayor coloración verde significa que el gen se subexpresó. Dentro de las aplicaciones cabe destacar la investigación de la patogenia bacteriana, el análisis de la evolución bacteriana, el estudio de los mecanismos tanto de acción y de resistencia de los antibióticos y el diagnóstico microbiológico de enfermedades infecciosas. Además, las sondas también son prácticas para el diagnóstico pre y postnatal de defectos genéticos, así también para el diagnóstico de enfermedades hereditarias y para la detección de gérmenes, patógenos y virus. Conclusiones y recomendaciones. Después de la investigación realizada, se concluye que las sondas de ADN son importantes para el análisis de la expresión genética, esto en conjunto con otras técnicas de laboratorio, como por ejemplo los microarreglos, en donde vamos a poder comparar distintos tipos celulares, como por ejemplo una célula sana con una célula con alguna enfermedad. Basándose en esto, además, las sondas de ADN van a ser importantes para el diagnóstico e incluso un tratamiento individual de estas enfermedades. A modo de recomendaciones al momento de realizar una sonda de ADN, es importante mencionar que comprender todos los pasos de este procedimiento es importante para facilitar el trabajo en el laboratorio. Además, antes de realizar las sondas, ya se debe tener una idea clara del gen que se busca. Esto basándonos en nuestros conocimientos previos y en las investigaciones realizadas anteriormente. Gracias por su atención.